Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshayá 61. Estamos en la porción, en la parashá número 14, y esta se llama Baera, y Baera significa y me mostré. El día de hoy es la porción número 3, y nos encontramos esta porción o esta lilla en Éxodo 6, verso 29 al capítulo 7, verso 7. Comenzamos con la oración como siempre. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Adonai, por esta porción que nos vas a brindar. Te pedimos que quites todo obstáculo, todo malentendido, Señor, que seas tú desescamando nuestros ojos para poder ver tu luz admirable. Gracias te damos, Abacadosh, que seas tú obrando en todas aquellas personas que miren o escuchen este video y que seas tú ayudándonos a poner atención y hacerlo por obra en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria y honra, Señor, a ti, al único Dios Todopoderoso. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá. Y la palabra dice, yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Y Moisés le dijo al Señor, sí, yo no soy de fácil palabra. Entonces, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Aquí estamos escuchando nuevamente algo. Eh, Vamos al verso 7, al capítulo 7. Y luego el Señor le dijo a Moisés, mira, harás como si fueras Dios ante el faraón y tu hermano Aarón será como tu profeta. Dirás lo que yo te diga y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de Egipto. Pero haré que el faraón se ponga terco y haré muchas señales y maravillas en Egipto. El faraón no te va a escuchar, entonces voy a castigar a Egipto y así sacaré por tropas de Egipto a mi pueblo, los israelitas. En ese momento, cuando castigue a los egipcios, y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había ordenado. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. El, hasta ahí, perdón, ya me iba a seguir. Entonces nosotros vemos nuevamente cómo Moisés nuevamente le dice, yo no soy bueno para hablar, pero a Moisés no se le hace la idea de que ahora tiene a Aarón y el Señor siempre le puso a Aarón ahí a un lado para que Aarón hablara, Aarón fuera el que se expresara y que él a través, él era ese intermediario, el Señor, Moisés y Aarón, y de Aarón a Faraón. Entonces, esa era la línea de comunicación que ellos tenían, pero Moisés como que no le cabía que tenía que hablar con el Faraón. Entonces el Señor ya muy paciente, muy calmado, le vuelve a decir lo que tiene que hacer. Le dijo, tú vas a ser como Dios y Aarón va a ser como el profeta. Entonces todo lo que Moisés oía del Señor se lo decía a Aarón y Aarón se lo hacía saber al faraón. Entonces el Señor les hace nuevamente el recuento de lo que va a pasar, de esa terquedad que va a haber en faraón. Ahí lo estamos viendo nuevamente. Bueno, pues sí, aquí vemos cómo estamos a punto de ver cómo empieza la redención, porque aquí él ya los está mandando, le está diciendo que vayan ante Faraón, pero también vemos cómo él le dice al principio que el Faraón se va a negar, porque él le dice que él va a endurecer su corazón para evitar que se arrepienta de dejarlos ir. Pero así como tú lo comentas una vez más, él le vuelve a decir que él tiene los labios sellados, pero esto yo lo tomo como un recordatorio para Dios, diciéndole que pues él no puede hablar
Bueno, yo lo veo así porque, por ejemplo, cuando uno, no sé cómo explicarlo, cuando a uno le ponen o le dan una instrucción, en este caso, Dios le está diciendo a Moshe que vaya ante Faraón y le diga, pero es como algo automático que el Señor le está diciendo, le está hablando, y Moshe como que le recuerda, pero yo no puedo hablar. Entonces ahí otra vez el Señor le dice, está bien, Aarón es el que va a hablar, como si se estuviera expresando mal. No sé si me entiendas, que en vez de decirle, vayan y Aarón le va a decir esto a Faraón, para Dios es más fácil decirle a Moisés, ve y dile a Faraón. Ujú, Pero automáticamente Moshe ya tenía que saber que él no es el que va a hablar, sino Aarón. ujú. Pero es una forma, no, no sé cómo explicarlo, no sé si los haga más bolas, pero de esa forma yo lo veo. Y vemos también cómo eh, aquí encuentro una pregunta en el Midrash de que dice que cómo es posible que Dios es justo por definición y crea al hombre con un libre albedrío. ¿Por qué le ha impedido este albedrío a Faraón para, para no poderse arrepentir? Porque ahí veríamos o ellos ven como que sería o es algo injusto de que no lo deje ejercer su derecho de libre albedrío de decidir qué hacer porque él ya sabía lo que iba a suceder. Él ya sabía que le estaba endureciendo su corazón para no arrepentirse. Pero ellos en respuesta a esto ponen como que Dios solamente le permitía soportar una parte de ese dolor y ya después a él le correspondía por forma racional el arrepentirse y dejar ir al pueblo. Pero también dice que es posible que una persona cometa un pecado muy grande, pero también el mismo juez le puede negar esa oportunidad de arrepentirse y conceder un derecho de arrepentimiento en cuanto a su pecado y lo deje morir a causa de ese pecado que ha cometido. Porque se dice que el faraón peca por su propia voluntad en causarle daño al pueblo y no dejarlos ir. Entonces, Se puede decir que es como, es algo que tú ya tienes en tu corazón y el Señor lo usa como a su favor, ¿no? ajá, sí, Que el faraón tenía algo malo en su corazón en contra de los israelitas y el Señor como que lo usa a su favor. O sea, no es que, ay, no, lo vamos a endurecer para que se ponga malo con los hebreos, sino que es algo que ya tenía ese faraón dentro de su corazón y no cabe ahí el libro albedrío, es como yo lo estoy entendiendo. así es, porque debemos de recordar de que desde que él tomó el poder de Egipto, cuando empezamos la lectura de Éxodo, que dice que un nuevo rey empezó a gobernar, empezó a tomar represalias en contra del pueblo. En vez de, de ser igualitario con todos, empezó a oprimirlos, empezó a tomarlos como esclavos, empezó a verlos con malos ojos. Entonces, ya desde ahí empezó el mal en él. Entonces vemos cómo Dios es el que escudriña los corazones y él está viendo lo que hay dentro de su corazón de Faraón, que es ese coraje,
ese odio, esa ira de tratar de aniquilar el pueblo, porque después vemos cómo manda a matar cuando Moshe nace, manda a matar los niños, los sigue oprimiendo, les sigue haciendo más, que trabajen más duro. Entonces, Dios ya sabía qué había en su corazón y no es de que no lo esté dejando ejercer Libre su albedrío. libre albedrío. Amén. Sí, totalmente de acuerdo. Y como vemos al principio también que Dios le da la instrucción específica a Moshe, y nosotros sabemos que instrucción es Torah, que ha sido mal traducida como ley, sino, no, es simplemente instrucción. Torah es instrucción. Eh, tú tienes que seguir un estilo de vida de acuerdo a la instrucción, porque la instrucción es la que te va a ayudar a que te vaya bien o que te vaya mal. Y ahí tú puedes leer Deuteronomio 28, que ahí especifica el Señor la bendición y la maldición, porque así como estamos hablando de libre albedrío, tenemos que limpiar nuestro corazón y cuando no somos moldeables, Él va a trabajar con todo lo que hay dentro de nuestro interior. Entonces vemos que a Moshe lo pone sobre Faraón. En otras versiones dice que Moshe fue puesto como amo sobre el Faraón, pero en esta versión dice, mira, harás como si fueras Dios ante el Faraón. Entonces, Moshe ya tenía una autoridad mayor que la de Faraón, simplemente por el hecho de servir al Eterno, porque él era un profeta, quiéramos o no, él era un profeta, que tenía comunicación, veía al Eterno cara a cara, se podría decir entre comillas, tenía más contacto con el Eterno. Y eso lo podemos ver en el transcurso desde que empieza esta travesía de Moshe en el desierto, lo vemos desde que nació hasta el final de sus días. Vemos esa intimidad que tenía con el Eterno. Entonces, hoy lo que podemos ver es que nosotros tenemos que permanecer, así como Moshe permaneció firme, en cierto modo, nosotros asimismo tenemos que permanecer dentro de nosotros con lo que nosotros creemos. Lo que representa el faraón es la furia, la ira, el enojo, la envidia y un sinfín de cosas internas que él tenía, como estábamos viendo ahorita. Eh, y él se enfurecía, el faraón se enfurecía por todo lo que pasaba. Entonces, es capaz de insultarnos, de humillarnos por esa soberbia, por esa arrogancia que Faraón tiene. Entonces, puede haber muchos faraones en nuestra vida, pero de nosotros depende de cómo salgamos de esa situación. Entonces, vale la pena para nosotros que en la misión que nosotros tenemos con el Eterno, que tenemos que oponernos a la negatividad de nuestros faraones y tenemos que seguir firmes en este mundo, en todo lo que hagamos en general, no tan solo para el Eterno, sino poner más allá nuestros límites en algo que se nos ha enseñado, que es la palabra del Eterno. Entonces, siempre tenemos que transmitir el mensaje de Dios en amor, en paciencia, y ser ordenado como Moshe fue ordenado. Y para eso necesitamos esa intimidad. Yo lo repito mucho porque para mí es algo importante que tenemos que hacer. Y aquí vemos también parte de la instrucción, cómo el Señor le dio esa instrucción de cómo acercarse a Faraón. Y Moshe lo implementaba junto con Aarón. Se tenían la manera de poder acercarse a Faraón sin tener temor y con la fortaleza de que el Señor iba con ellos. Entonces, hoy en día tenemos que trabajar con la incredulidad, tenemos que trabajar con nuestras fortalezas. ¿Qué es la fortaleza que nosotros tenemos? Y la mayor fortaleza que deberíamos de tener es la presencia del Eterno. Entonces, tenemos que mantenernos fiel y poder desbaratar la oscuridad que nos rodea. Y esa oscuridad que nos rodea muchas veces es ocultismo, brujería, idolatría.
No podemos ir en contra de eso de una manera agresiva como lo hacía Faraón, sino ser luz. ¿Y cómo vamos a ser luz? A través de la palabra, de la instrucción de la Torá, a través de esos 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, por mi parte, es todo. Entonces, vamos a hacer la oración. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Entonces comenzamos. Padre bendito de la gloria, gracias te damos, Señor, por esta palabra que es como miel para nuestro paladar. Te pedimos, Padre, que nos sigas instruyendo, que quites todo faraón de nuestras vidas, que podamos sobrellevarlo de una manera apacible y amorosa, Señor, en donde tu amor gobierne en nosotros, Señor. Donde esa paciencia, así como nosotros queremos que seamos tratados, así mismo tratar a nuestro prójimo, Señor. Siempre ayudándolos a levantarse, Señor, a conocer de tu palabra, Padre de la gloria. Que seas tú como ese vaso, Señor, donde lleve aguas vivas a sus vidas, Señor, de sanidad, tanto física, espiritual y emocional, Señor. Te pedimos sanidad para sus vidas y que seas tú ayudándolos en cada una de sus necesidades. Y sobre todo, Padre, que los fortalezcas cuando esos faraones en sus vidas se levanten y que ellos los puedan distinguir, los puedan palpar, Señor, para poder obrar y si estar firmes en obediencia, estar firmes, Señor, en tu palabra, Señor, porque el mayor testimonio que uno da es a través de hacer en acción tu palabra, no por salvación, sino por amor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. No olvides suscribirte o darle like, dependiendo de lo que hayas escogido. Te lo agradecemos. Bendiciones a todos y shalom.